Buenos días. De antemano les pido disculpas porque pueden escuchar un poco de interferencia. Estoy exponiendo desde el quirófano. Entonces, de pronto se escucha un poco de ruido, pero vamos a ir avanzando. Entonces, como lo había dicho el doctor Ignacio, mi nombre es Daniela Puerto, yo soy residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia y el día de hoy entonces vamos a continuar con el ciclo de meningiomas que ya veníamos explorando anteriormente y vamos a continuar con los meningiomas falcotentoriales. Entonces, para esta charla vamos a partir de unas ideas iniciales o como de unas ideas previas con las que uno parte cuando va a empezar a abordar la literatura, y es que sabemos que los meningiomas, si bien son de la neoplasia primaria más común en el sistema nervioso central, esta localización es rara. Es tal vez de las más raras de las localizaciones de los meningiomas y se ha encontrado alrededor de la literatura de las distintas series de casos que existe una inconsistencia con respecto a la definición de qué es un meningioma falcotentorial. Además que por su localización es la complejidad y todo el reto que implica hacer los diferentes abordajes quirúrgicos. Además sabemos que el patrón de crecimiento, porque en realidad es una estructura que el tumor podría crecer hacia cualquier longitud y hacia cualquier localización, a ese nivel hace que el compromiso tanto clínico como también la posibilidad de hacer un tratamiento y su respuesta sea muy variable, y de eso no es fortuito que en la mayoría de series publicadas, en la que la gran mayoría, valga la redundancia, son series quirúrgicas, las resecciones que se logran hacer completas han sido reportadas como menores del 50%. Entonces, para ir partiendo en esta parte, primero tenemos que definir qué es un meningioma falcotentorial. Vamos a ver que a medida que vamos avanzando en la exposición, vemos que este término va a ir, de alguna manera, se reduce por una parte y también por otra parte también se puede ampliar. Los meningiomas falcotentoriales, entonces, corresponden a neoplasias que están localizadas entre ese ángulo de unión que se forma entre el tentorio y la falz del cerebro. La extensión del tumor, como podemos ver en la imagen, puede ser tanto infra como supratentorial y puede estar comprometiendo ambos lados, derecha e izquierda, con o sin compromiso del seno recto. Y este compromiso tanto de la infiltración de las paredes como en la oclusión del mismo. Sin embargo, la primera diferenciación que nosotros hacemos al abordar la literatura es que no todos los meningiomas localizados alrededor del seno recto van a ser falcotentoriales, sino que los que están más cercanos hacia la tórcula van a ser los meningiomas torculares, que en definición lo que está de acuerdo en todos los textos es que son lesiones que son menores a 1 centímetro de distancia hacia la confluencia de los senos. Entonces, como les había mencionado, son entidades muy raras. En realidad, pues en varias series diagnósticas, la más alta que encontré, que es una serie de meningiomas italianos, era de un 6% en su localización, pero en términos generales no llega a ser mayor del 2%. Y de hecho no es gratuito que con todas esas dificultades que hay en la misma definición de estas neoplasias no haya más de 100 casos descritos en la literatura. De hecho, cuando uno hace la búsqueda inicial en PubMed, incluyendo pues las revisiones y los distintos trabajos, todos son trabajos y estudios de cohorte, no encuentran más de 70 artículos. Las lesiones tienen pues su hincapié en que son rodeadas de una compleja anatomía venosa, y por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que al abordaje inicial de estos pacientes tenemos que conocer muy bien cómo es la anatomía venosa propia del paciente. Entonces, la agenda para el día de hoy la vamos a dividir en estas 4 preguntas. La primera es, de acuerdo a estas neoplasias, ¿cuáles son las ayudas pertinentes para este tipo de localización? ¿Qué importancia tienen las clasificaciones que en este momento tenemos disponibles en la literatura para la planeación quirúrgica? ¿Cuáles son los principios básicos que debemos conservar en todos los abordajes quirúrgicos? Y vamos a dejar una última parte para conocer qué papel juega la terapia adyuvante en este tipo de lesiones. Entonces, para iniciar, pues la valoración clínica inicial del paciente y la clasificación, tenemos dentro de los síntomas que se han reportado dentro de esos estudios de cohorte, tenemos que el principal van a ser todos los síntomas que están ligados a un síndrome de hipertensión endocraneana,
De hecho, ahí pues cometió un error, debería ser un síntoma ligado a la hipertensión intracraneana, porque en realidad la hidrocefalia obstructiva, específicamente por la obstrucción del acueducto, solo se presenta en un 32% de los pacientes al momento del diagnóstico. Y es un poco más raro encontrar un déficit neurológico focal, aunque muchos de esos déficits que se encuentran son hemianopsias homónimas, que en ocasiones pues el paciente demora un poco en percibir el defecto. Además que como sabemos que los meningiomas usualmente son neoplasias muy larvadas de un crecimiento muy lento, vemos que la evolución, el tiempo de evolución, la línea del tiempo de evolución de esos síntomas puede ir en un rango de 6 meses hasta 9 años, de acuerdo pues, a lo reportado en la literatura. Cuando nosotros vamos a tener estos pacientes siempre, y es mandatorio incluso no solo para saber de antemano el pronóstico, sino también la importancia desde el punto de vista legal es que todos estos pacientes tengan una valoración visual completa, y eso no solo debe incluir el examen físico ocular completo, fondo de ojo incluido, sino también una campimetría. Además, porque también nos va a ayudar a hacer el seguimiento posteriormente se haya brindado el tratamiento específico al paciente. Las imágenes diagnósticas, entonces aquí vemos un primer acercamiento de lo que vamos a ver más adelante. Obviamente todos los pacientes deben de tener una resonancia. Las resonancias en esta localización no difieren mucho las características que tienen los meningiomas en cualquier otra localizaciones. Es la captación homogénea en medio de contraste, la posibilidad de que tengan calcificaciones, el edema perilesional y, como les había comentado, la hidrocefalia obstructiva, que esto pues es lo más importante que nosotros tendríamos que tener en cuenta en los servicios de urgencias para solucionar la verdadera urgencia que tenga el paciente. Entonces, dentro de esas primeras clasificaciones que nos da la literatura, entonces tenemos esta que fue descrita en el año 2018, y es básicamente, entonces la divide este estudio de cohorte en lo que eran los meningiomas tentoriales, y ellos sacaron 6 grupos que pues en realidad eran como 3 grupos grandes, y en la subdivisión que tenía pues en total tendríamos 6 grupos de meningiomas localizados en el tentorio. Entonces los laterales que en esta gráfica corresponderían a los que están en color amarillo son los de ubicación posterolateral y los de ubicación intermedia. Los incisurales, entonces tenemos los anteromediales, que serían esta porción de acá, y los posterolaterales, perdón, que serían los de esta localización de acá. Y ya los falcotentoriales, que son los que nos traen a la charla del día de hoy, entonces serían los que ya habíamos diferenciado, los que están alrededor del seno recto, y los que están los torculares, que también están incluidos dentro de esta clasificación y que se pueden subclasificar como supra e infratentoriales. Sin embargo, vemos que hay otras diferenciaciones que se hacen en la literatura, porque hay unas lesiones que están como dentro de esa línea, que de pronto en la clasificación pueden diferir entre un grupo y otro. Uno de ellos van a ser los meningiomas del velum interpositum, porque muchos de los autores que tienen estas series tan grandes publicadas tienen casos incluidos del velum interpositum, aunque no generalmente pues es la superficie falcotentorial, pero los tienen incluidos en esta región porque esencialmente los abordajes quirúrgicos a esta región van a ser los mismos a un meningioma falcotentorial de esa misma localización. Y lo otro es también la diferenciación que se ha tratado de hacer en los últimos 2 años, es esa diferencia entre los incisurales posteromediales, precisamente porque la idea es que los meningiomas que tengan un acercamiento mayor hacia ese al sistema cuadrigemina y el contacto con el mesencéfalo, pues corresponden más a un meningioma incisural, a pesar de que estén muy anterior, y habría que diferenciarlos, por ejemplo, de los meningiomas falcotentoriales, que es uno de los casos que, por ejemplo, les muestro en la parte inferior de la pantalla, que me lo facilitó uno de mis docentes. Bueno, el siguiente paso que tenemos que hacer es la valoración angiográfica de estos pacientes, y lo tiene radical importancia por varias cosas. Primero, porque nos va a permitir de antemano conocer la anatomía vascular del paciente, y con ello podemos tener en cuenta cómo se va a desvascularizar el tumor, y también tener en cuenta cómo se están comportando el flujo a través de los diferentes senos durales, y si hay algún cambio u obstrucción en el flujo, cómo se están comportando toda la circulación colateral que tengo que cuidar
y tener en cuenta al momento de hacer el abordaje quirúrgico. Generalmente, cuando se abordan estos meningiomas, se encuentran que estos meningiomas son principalmente irrigados a través del tronco meningohipofisiario, a pesar de que es un poco más distal. A veces también tienen irrigación de la arteria coroidea, de la meningia media, y otros pueden tener circulación de ramas de la arteria vertebral. Sin embargo, la mayoría de irrigación arterial de estos meningiomas he encontrado que muchas de esas arterias son profundas, son distales, y esto es lo que dificulta que a pesar del gran tamaño sea muy difícil la posibilidad de ser llevados a una embolización previa. Y lo otro que tiene que tener en cuenta esa fase de la arteriografía sería la parte de la venografía, el drenaje venoso, y es porque tenemos que identificar algunas estructuras esenciales, la vena de Galeno, cómo se está comportando el seno recto y cómo se están comportando los senos transversos, porque como les había mencionado, dependiendo de si estos están ocluidos o no, nos va a permitir diferenciar, facilitar o buscar abordajes quirúrgicos que sean alternativos. Bueno, ya para ir como avanzando más en la clasificación y hacerla un poco más específica, entonces esta clasificación fue descrita por un autor alemán en el año 2018 y de hecho es como dentro de las clasificaciones que hay, porque en realidad cuando uno aborda los libros pues va a encontrar la clasificación de Yazargil del año 1970 y otras clasificaciones que tratan de hacerlo un poco más simple, pero esta clasificación la traje y de ahí viene la importancia en que la quise traer, es porque deja muy claro cuáles son las alternativas quirúrgicas, porque tiene en cuenta dos cosas muy importantes, no solo de dónde se origina la lesión, hacia dónde crece, y lo otro es cómo se están comportando las circulaciones, las venas cerebrales internas, perdón, con respecto a cómo está localizada la lesión, y con eso nos permite pues escoger el corredor quirúrgico que sea más conveniente en este caso. Entonces, básicamente tenemos 4 tipos de lesiones. Estos son unos ejemplos del artículo original publicado en el año 2018, en donde la clasificación el tipo 1, entonces podemos observar lesiones que están muy bien adheridas, a esa parte más anterior del tentorio, uniéndose casi en esa parte donde se une la vena de Galeno con el seno recto, pero tienen la particularidad que hacen un crecimiento más superior, pero todas las estructuras venosas las desplazan inferiormente. Por eso los abordajes quirúrgicos que este grupo encontró, que eran un grupo de más de 30 pacientes, era hacer un corredor interhemisférico posterior o un abordaje occipito pues transdafal, que lo veremos más adelante. Las clasificaciones en el tipo 2, entonces es específicamente lo contrario, son unas lesiones que tienen predominantemente un crecimiento más infratentorial, pero que vemos que las estructuras venosas, la vena de Galeno está especialmente desplazadas hacia arriba. Entonces, por eso los corredores quirúrgicos más seguros, entonces los que habían propuesto inicialmente era un supracerebroso infratentorial combinado con otras como un abordaje bioccipital. Y esto, por ejemplo, pasa en esto que fueron como los dos casos que publicaron en el artículo original. Aquí lo que podemos ver en esta parte de la anatomía angiográfica es que el seno recto todavía se ve que tiene circulación, por lo tanto, eso de antemano nos predice que nosotros no podríamos en este paciente llegar a hacer una resección total porque es necesario cuidar el seno. Y lo segundo que muestra la arteriografía es cómo la irrigación de este tumor viene a través del tronco meningohipofisiario. Pero en este caso llama la atención porque si bien en lo que ellos habían descrito era un abordaje supracerebeloso infratentorial que puede ser muy adecuado para el paciente de la parte superior de la diapositiva, para este paciente no, porque tiene un componente tanto supra como infratentorial, y por eso de aquí viene el mensaje que más que uno tratar de acomodar los pacientes en alguno de estos tipos de las 4 clasificaciones que les traigo el día de hoy,
es más buscar cuál es la anatomía del paciente y con eso uno buscar, de acuerdo a la anatomía, qué cambios puede hacer en los corredores quirúrgicos que estén descritos obviamente y que sean más convenientes. El tipo 3, entonces ya estamos viendo de lesiones que esos meningiomas que yo les había mencionado, que son incisurales para medianos, que estrictamente no son falcotentoriales, pero que fueron incluidos en esta serie de casos, porque la importancia es que comparten ese mismo corredor quirúrgico y como podemos ver acá, las arterias van a estar lateralizadas, es un meningioma que va a estar lateralizado derecha e izquierda y las estructuras venosas las vamos a encontrar en esa misma orientación. Y para finalizar, los tipo 4, entonces, son los meningiomas que están completamente adheridos a la pared y que las estructuras venosas se van a encontrar de manera contralateral, como lo está dibujando aquí una de estas líneas, y que también tenemos que ver en una de estas, en esta imagen, por ejemplo, en esta secuencia de venografía en resonancia, podemos ver que aún hay circulación del seno recto, a pesar que nosotros evidentemente vemos que el seno recto está completamente infiltrado por el tumor. Hay algo importante acá y es que a medida que uno va viendo en la literatura la recomendación y para ver mejor la anatomía de tipo arterial siempre va a ser la arteriografía. Si ven cada vez las técnicas de resonancia con respecto al tiempo de vuelo y la reconstrucción angiográfica puede darnos mayor información, de todas maneras puede tener algún artefacto, especialmente en los mengiomas, precisamente porque esos tiempos de vuelo, ustedes saben que no dependen del contraste, sino que dependen más de secuencias ponderadas entre dedos, entonces puede suceder un artefacto que de pronto no podamos dilucidar o diferenciar muy bien como si lo podríamos hacer en la arteriografía. Además que la arteriografía en este caso nos da una dinámica muy importante del flujo que también es muy útil al momento de ir hacia el abordaje. Entonces, para terminar esta primera parte de esa valoración inicial y la clasificación, entonces lo que nos queda como conclusión es que siempre tenemos que tener los estudios de imágenes que sean necesarios para el paciente. Y lo que recomienda la literatura es que ninguno de estos pacientes ojalá sea intervenido quirúrgicamente, sino antes tener una arteriografía en el que podamos ver todos estos cambios en la anatomía angiográfica, especialmente en la anatomía venosa. Lo segundo entonces que vamos a hablar es cómo vamos a hacer esa planeación quirúrgica. Entonces es un reto no solo por la localización, sino también es un reto también para el equipo de anestesia, para todo el equipo que nos acompaña en el quirófano, porque tenemos que tener en cuenta varias cosas, no solo la posición del paciente, sino varios manejos que tenemos que dar tanto de la presión intracraneana y de la hidrocefalia dentro del mismo acto quirúrgico. Sabemos que dentro de las recomendaciones, entonces, para el manejo de la presión intracraneana de manera intraoperatoria, pues las recomendaciones son las mismas que nosotros hemos hablado dentro del manejo de la hipertensión endocraneana, el uso de esteroides para reducir el edema vasogénico, además de reducir el edema posoperatorio que tienen que tener estos pacientes, el uso del esteroide después de haber finalizado la cirugía, y reducir la presión intracraneana intraoperatoria para tratar de minimizar la necesidad de retracción, especialmente del lóbulo occipital, al momento de manipular todo el corredor quirúrgico. Y esto pues se puede hacer ya de muchas maneras. La más extrema pues sería el caso de la hiperventilación, que ya sabemos que no está recomendada por ninguna de las guías, excepto pues en casos extremos. Y el manejo de la hidrocefalia, pues en realidad cuando uno va a ver las experiencias que tienen todos estos grupos de trabajo, incluso dentro de las complicaciones, muchas de ellas eran pacientes que luego tuvieron que ser reintervenidos de emergencia porque no tenían un manejo inicial o no tenían planeado de manera inicial un manejo para la hidrocefalia. Mucho de lo que se proponen es la utilidad de un tren lumbar, pero que no se utilice más de 48 horas luego del posoperatorio, o la posibilidad de la derivación ventricular externa, o si ya usted cree que la compresión sobre el acueducto cerebral no es significativa, pues entonces hace todo ese manejo de la presión intraoperatoria o la reducción al efecto de masa sobre las estructuras ventriculares, si usted considera que le va a servir como manejo de la hidrocefalia. Otra de las cosas que se discuten más en la literatura y que no, pues en ninguno de los textos se van a poner de acuerdo es sobre la posición del paciente. Todos los abordajes quirúrgicos que conocemos para la región palpotentorial
hay varias propuestas, la posición en prono, la posición sedente y el parbench, que ya lo habíamos comentado previamente, específicamente con los meningiomas del foramen magnum. Entonces, tenemos que entender que cada una de estas posiciones tiene ventajas y desventajas, no solo por la seguridad del paciente y por todo lo que implique para ello el esfuerzo que tiene que hacer el anestesiólogo, especialmente en pacientes que están en posición sedente, sino porque también nos va a servir mucho todo ese efecto y ese manejo que nos puede dar la gravedad con respecto a ayudarnos a no retraer ni a manipular estructuras, por ejemplo, el lóbulo occipital. Entonces, la posición sedente, que es una de las propuestas y que uno las ve redactadas en todos los libros para la mayoría de estos abordajes, tiene pues algunas pros y contras. La primera es que es una posición en la que la mayoría de neurocirujanos no está familiarizado, no es una posición que uno adopte con los pacientes todos los días. Sabemos que todos estos pacientes necesitan un estudio cardiovascular, no solo descartar que tengan un foramen oval permeable, sino que pacientes que no tengan falla cardíaca por el alto riesgo que tienen de embolismo aéreo estos pacientes. Y por otro lado, es una posición que pronto puede beneficiar más, a esos pacientes con obesidad porque permite que el anestesiólogo lo pueda ventilar más fácil a lo que podría ser un paciente obeso en posición en prono. Sin embargo, la posición en prono o la posición de parbench, que es en realidad la más utilizada, y cuando se hizo esa diferenciación en todos esos estudios de cohorte, la mayoría de neurocirujanos se sentían más familiarizados con alguna de estas dos posiciones. Tiene las ventajas en que tiene un bajo riesgo de embolismo aéreo, como les había mencionado, está más familiarizada por todo el equipo, y para las lesiones supratentoriales tiene la ventaja, especialmente el parbench, que la gravedad nos va a actuar como un refractor y con eso vamos a minimizar el riesgo de daño, especialmente sobre el lóbulo occipital. Entonces, la segunda parte de conclusión que nos queda de la charla es que, de acuerdo a la anatomía del paciente, es que nosotros no solo vamos a considerar el abordaje quirúrgico, sino que muchas veces vamos a ver que los casos que están reportados de la literatura tienen abordajes mixtos, tienen abordajes que incluso se hicieron en 2 tiempos quirúrgicos, esperando hasta 4 semanas después para terminar el resto de la cirugía con un abordaje nuevo, o que tienen abordajes combinados y en algunas ocasiones, especialmente en los supracebrelosos infratentoriales, que de pronto se tiene un poco más de experiencia, abordajes asistidos por endoscopia para evaluar los residuos tumorales especialmente. Ya para ir directamente a la parte de abordajes quirúrgicos, pues hablar de los abordajes quirúrgicos como tal puede llegar a ser un poco extenso. Entonces, la idea que traje de esta charla es como ir diferenciando paso por paso cosas que sean comunes y que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar esta región, no solo para meningiomas de esta ubicación, sino también para lesiones, por ejemplo, de la glándula pineal. Entonces, dentro de estos abordajes quirúrgicos vemos que pueden ser muy variados. En realidad, básicamente los podríamos dividir en dos, en lo que sería el occipital transtentorial y lo que sería el supracerebeloso infratentorial, y a medida pues que el meningioma vaya teniendo esa localización, pues uno le puede ir a hacer o le puede ir modificando ciertas variables. ¿Perdón? Como la mayoría de estudios, como les menciono en esta parte de la diapositiva, son estudios muy pequeños. La serie que tiene casos más grandes tiene 28 pacientes, que es la serie italiana que les había mencionado anteriormente. No va a existir ningún estudio comparativo que nos esté comparando cuál abordaje es mejor para ese tipo de lesiones, y que no, más o menos no, en realidad casi que la evidencia se reduce a la recomendación de un grupo de expertos. Pero hay unas cosas y unos puntos, especialmente 5 puntos, que nos debe quedar claro con respecto a cómo tenemos que abordar este tipo de lesiones. Primero, la incisión en piel y manejo de los tejidos blandos. Cuando uno cuida los tejidos blandos inicialmente, procura hacer una hemostasia mucho más limpia y procura no quemar tanto. Eso implica que el cierre va a ser mucho más fácil y el riesgo, la posibilidad de fístula, que es la complicación más común en este tipo de abordajes, va a ser mucho menor. Por eso de ahí que
el abordaje inicial sea muy limpio, especialmente pues en todo lo que tiene que ver en el cuidado de los tejidos blandos. Usualmente se recomienda que las craniotomías que se van a realizar sobre estas estructuras de los senos durales sea dividida en dos partes, que primero podamos remover los huesos tanto de la región supra o infratemporal si vamos a hacer unos abordajes combinados, y que de manera directa logremos hacer la disección de los senos durales y con eso tratar de minimizar el daño directo pues a través de la craniotomía con los senos durales. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta es la apertura dural. Uno nunca va a encontrar en los libros como en la apertura dural una recomendación estándar, porque todas las recomendaciones siempre van a estar ligadas dependiendo a cómo se esté comportando el flujo a través de los senos que tengamos involucrados. Si todos los senos están permeables, pues va a ser un poco más difícil lograr acceder a estas estructuras, porque la idea es nunca sacrificar un seno, nunca tener que sacrificar las venas puentes y ya los senos están comprometidos en su flujo, y tratar de entrar por corredores que tengan menos venas puentes para evitar precisamente este daño y no exponer a la complicación pues catastrófica que no solo es el sangrado intraoperatorio, sino el posterior infarto venoso por la lesión que podamos hacer de los senos durales. Entonces, ese manejo que les estaba mencionando de los senos durales, obviamente, nuevamente, les resalto lo que es la importancia que todos estos pacientes tengan un estudio geográfico, porque en realidad las estadísticas son muy variables. Pues no hay ninguna certeza dentro de la localización del meningioma en la que uno llega y puede predecir si el seno va a estar ocluido o no, sino que usted siempre tiene que visualizarlo a través de una anatomía vascular, porque como se ha encontrado en estos reportes que hay en la literatura, al momento de la valoración inicial de estos pacientes, solo 35% van a tener una oclusión completa del seno y un 25% un cambio en su flujo. Y es más común uno encontrar, y esto es una asociación estadísticamente significativa, que es más común que las lesiones que tengan un crecimiento más infratentorial, el seno esté ocluido, pero esto no puede ser ninguna garantía. Entonces, lo principal para uno garantizar muy bien cuál es el manejo de los senos durales son básicamente estos puntos que se resumen en esta parte de la diapositiva. Primero, evalúe si están permeables o no. Planifique siempre cómo va a ser la apertura de la dura madre, conserve esas venas parasagitales colaterales, identifique la mayoría de venas que van a drenar hacia el seno recto, y hacia esos senos tentoriales van a ser venas en una circulación o en un drenaje terminal, por lo tanto son venas que de antemano no se pueden sacrificar porque aumentaría mucho el riesgo de desarrollar hipertensión endocrinal en el paciente y complicaciones. Y no descarte el uso del flujo, de evaluar el flujo intraoperatorio por medio del Doppler, si uno no tiene total certeza si el seno está ocluido o no. La resección del tumor, cuando uno lo va a ver pues en la literatura, básicamente conserva las 4D que uno tiene siempre que respetar en todos los meningiomas. La D que hemos aprendido, yo creo que desde Cushing, que fue el primero que describió el de Wilkin en este tipo de tumores, especialmente en los tumores parasagitales, y es primero lograr la desvascularización del tumor, desnudarlo, hacer el de Wilkin y la disección. Pero aquí el de Wilkin suena o juega un papel fundamental porque es uno de los primeros objetivos, pues obviamente luego de hacer el control de la anatomía vascular, y es porque esto nos va a permitir reducir el volumen tumoral, porque vamos a saber, pues sabemos que por la localización y el tamaño del tumor podemos tener un corredor muy estrecho, y de antemano tenemos que garantizar cuáles son la localización y controlar especialmente las venas cerebrales internas. Para finalizar esta parte de esos puntos básicos, entonces sabemos que la retracción intermitente, especialmente esa retracción que se va a ganar el lóbulo occipital en la mayoría de abordajes que vamos a hacer, la recomendación siempre es que no sea con las valvas que usualmente utilizamos, y si la vamos a hacer sea o no con esas valvas, siempre sea una retracción de manera intermitente, que se le dé la oportunidad de descansar al lóbulo precisamente para tratar de minimizar los daños,
Y lo que se recomienda es siempre tener unas superficies cubiertas de goma. Una manera en que uno las puede fabricar o hacer dentro del quirófano es con esos parches que sirven como injertos de dura madre, tratar de cubrir las valvas con eso, y con eso son pasos que uno le sirven para tratar de minimizar el daño con la valva, especialmente al lóbulo occipital, y que esto posteriormente pues haga un hematoma que complique la intervención quirúrgica. Y el cierre, la reposición del rodete, en realidad es una de las preguntas que más adelante les traigo de debate, porque la reposición del rodete en fosa posterior yo creo que es algo que uno va a ver que puede ser potencialmente problemático. Una de las recomendaciones que se hace es, si usted ve que el edema cerebral es muy importante o el riesgo que desarrolle edema cerebral es muy importante, es el rodete no lo descarte o lo guarda y después posteriormente ya sea o le pone un rodete con una fabricación pues en impresora 3D o el propio rodete del paciente y haga la protección, especialmente pues que el paciente no vaya a hacer lesiones o úlceras por presión ligados a un decúbito prolongado. Entonces, continuando con este abordaje quirúrgico, como les había mencionado, la clasificación, luego de haberla desmenuzado como se las desmenucé anteriormente, básicamente nos trae dos abordajes. El primero entonces va a ser ese abordaje occipitotentorial, occipital transsectorial, perdón, y es aprovecharnos como de ese corredor anatómico y que con la gravedad nos puede dar el decúbito en prono, es precisamente para lograr llegar a la región de la pineal. Sin embargo, uno de los limitantes que encontré en estos los abordajes, pues específicamente en este abordaje, es cuando el paciente conserva el flujo de todos los senos durales y de la tórcula a este nivel para poder hacer esta manipulación. Sin embargo, es un abordaje que no es un método ideal para ángulos tentoriales más agudos. Ahorita les voy a mostrar cuál es la importancia de uno tener en cuenta cuál es la posición y el ángulo que está manejando la superficie tentorial, porque a pesar que nosotros tengamos incluso mecanizado que si la lesión es más infratentorial, vamos a tratar de buscar un abordaje supravertebroso infratentorial si vemos que son abordajes, perdón, unas posiciones muy agudas del tentorio, tal vez no logremos llegar precisamente con ese planeamiento quirúrgico a las partes más superiores del tumor. El otro abordaje que también vemos tiene la ventaja supraseveroso infratentorial, es que también es un corredor natural asistido por la gravedad, pero que tiene la dificultad y tiene el contra, y es que a medida que nosotros vamos por ese corredor, la presencia de venas puentes es mucho mayor y la necesidad de sacrificarlas o la posibilidad de tener que sacrificarlas es mucho mayor. Por eso es un abordaje que uno, digamos que al momento de tener en cuenta todas estas variables que les he dicho, no es que guste mucho. Hay un algoritmo que les traigo y se los quise traer porque aparentemente se ve muy simple y uno, listo, podría casarse con este algoritmo, pero hay unas cosas que uno tiene que tener en cuenta de las otras clasificaciones que, si bien pueden ser un poco más complejas, nos trae dos cosas importantes. En realidad dividen las lesiones en pequeñas y de pequeño y gran tamaño, de acuerdo a si son mayores o menores de 3 centímetros. Esto incluso se puede llegar a discutir porque unas lesiones de 3 centímetros, uno podría preguntarse, 3 centímetros puede ser 1 centímetro, y eso podría ser o tributario a observación del paciente o a una radiocirugía. Esto puede ser pues uno de los debates que haremos al finalizar la charla. Y hay que tener en cuenta lo que les había mencionado, ese desplazamiento de las estructuras venosas, que yo creo que ya lo tenemos muy claro, y como les había mencionado, ese ángulo tentorial. Entonces la idea del ángulo tentorial es precisamente uno traza una línea, creo que les había traído una imagen, o de pronto me disculpan si no la encuentro, específicamente es esta línea. Entonces lo que vamos a tratar es de calcular es una línea entre el nacio y donde finaliza el tentorio, y hacemos entonces la línea de acuerdo a la orientación y medimos este ángulo. Lo que nosotros estamos buscando es que mientras el ángulo sea más agudo, como se demostró en esta serie de casos, la posibilidad de hacer una buena resección, en este caso ustedes ven que con ángulos obtusos, con ángulos muchísimo más grandes, la posibilidad de hacer una resección completa era muy poca, precisamente porque dentro de la localización y la posición que va el paciente, lograr llegar a estructuras o porciones más altas del tumor es mucho más difícil.
Bueno, entonces, para finalizar esta parte, entonces del abordaje quirúrgico, una de las recomendaciones siempre haga craniotomías amplias mientras uno tenga el espacio más expuesto, le permite hacer mejor control de todas las estructuras que tiene que tener en cuenta y el cuidado de la hemostasia de las venas puente y de esa circulación colateral. Para ir entonces finalizando, la tasa de complicaciones en realidad es muy variable porque es de acuerdo a la serie reportada, entonces uno puede encontrar que la mortalidad, sabemos que en términos generales la mortalidad en los meningiomas en los últimos 100 años y a medida que han ido aumentando todas esas técnicas, especialmente hemostáticas, ha ido disminuyendo notablemente, pero sin embargo es uno de los tumores de meningiomas que tiene la mortalidad más alta en comparación con el resto de las lesiones, y es que puede tener mortalidades perioperatorias o intraquirúrgicas incluso superiores al 7%. El compromiso neurológico también depende, no solo vamos a tener todo ese riesgo de tener compromiso de las estructuras del tallo cerebral, sino que una de las cosas que tenemos que tener más en cuenta, y por eso esa diapositiva que le dediqué a cómo tiene que ser la retracción y tratar de cuidar mucho cuando uno va a retraer ese lóbulo occipital, es porque muchos de estos pacientes pueden salir con un compromiso visual que, si bien en la mayoría de series reportadas va a ser un compromiso transitorio, sí pueden haber cambios que sean definitivos, y esto puede presentarse en un porcentaje tan alto como un 7.1%. Y las complicaciones locales son mucho más comunes. Dentro de esa vamos a encontrar la hidrocefalia, que ya habíamos visto en qué punto de todo esto la tendríamos que tener en cuenta, los hematomas y los infartos venosos, que están estrictamente ligados al manejo que hicimos tanto de la hemostasia, especialmente con los senos durales. Y lo otro, la fístula del líquido cefalorraquídeo, que es siempre pues, el eterno enemigo de todas las cirugías de fosa posterior. Entonces, las complicaciones, el principal mensaje, más que mencionarlas y tratar de sacar como una estadística en qué probabilidad se puede presentar, es que uno siempre tiene que tratar de minimizarlas, y la manera de minimizarlas y de limitarlas es conocer la anatomía del paciente para poderlas evitar y tener los mejores resultados. Ya por último, entonces, las terapias adyuvantes, yo creo que sabemos que en términos de quimioterapia, pues ya en la exposición previa yo les había hablado como del último ensayo clínico en términos de quimioterapia que ha prometido algo, pero es algo que todavía está en fase 2, entonces por ahora la única posibilidad en términos de adyuvancia que vamos a tener va a ser la radioterapia, específicamente la radiocirugía, y a pesar que estas dificultades que hay tanto en definir este tipo de lesiones, en que son lesiones raras como para uno encontrar estudios que sean comparativos, pues encontramos un dato muy llamativo, es que la radiocirugía en el postoperatorio puede ser recomendado, fue recomendada casi en el 43% de todos los pacientes que fueron operados. ¿Esto qué significa? Que la posibilidad de residuos tumorales, a pesar del abordaje quirúrgico y de todo lo que hemos estudiado en las diapositivas anteriores, puede ser muy alta, y por eso la mayoría de estos pacientes tienen que tener un seguimiento un poco más estricto y tratar precisamente de acuerdo a la histología, la edad, todas esas características propias del paciente, el tumor y la localización, tener unos criterios pues un poco, pensaría yo, un poco más flexibles en términos de ofrecerle adyuvancia a estos pacientes. Lo que hay que tener claro es que todos los pacientes con histologías grado 2 y grado 3, que en realidad los meningiomas falcotentoriales no tienen ninguna diferencia de acuerdo a la presentación usual, que de por sí es rara ya de un meningioma típico o de un meningioma anaplásico, es que sabemos que todas estas lesiones sí o sí, independientemente del grado tumoral, así sea un Simpson 1, tienen que tener una terapia adyuvante, ya sea con radiocirugía o una radioterapia pues, de intensidad modulada de acuerdo a la localización y al residuo tumoral y a la planeación química que se puede hacer. Entonces, para finalizar toda esta parte de las conclusiones e ir al debate, entonces la terapia adyuvante, entonces sabemos que tenemos que estimarla de acuerdo al grado de recepción y al grado precisamente de atipia
de esta neoplasia de acuerdo a la clasificación de la OMS, y aquí me quedó borrado, pero siempre llevar a los pacientes a la rehabilitación temprana. Sabemos que desde el punto de vista neurológico, pues lo más común va a ser ese deterioro visual, y a pesar que nosotros podamos hacer los cuidados, pues en ocasiones los pacientes pueden salir con ese déficit, pero saber que la mayoría de estos déficits pueden llegar a ser transitorios, y mientras rehabilitemos al paciente mucho más rápido, pues la recuperación puede ser más prometedora en este tipo de pacientes. Entonces, ya para terminar, entonces traigo como estas preguntas de debate. Sé que aquí hay muchos profes conectados, y a mi lado pues tengo al doctor Daniel, que obviamente pues tienen toda la experiencia en este tipo de lesiones. Y hay unas preguntas, de todas maneras, cuando lee la literatura, la evidencia, como les he dicho, es poca, le quedan, pues, digamos, como en el tintero. Una, pues, el papel de la embolización, en realidad, básicamente de las cohortes que fueron expuestas acá, en ninguno, ese grupo de trabajo, tanto el grupo italiano como la otra cohorte grande que es del barro, no proponen un papel específico de la embolización, precisamente por la anatomía angiográfica que tienen este tipo de tumores, pero sí hay otras más interesantes, por ejemplo, en que no sea o no encontré una cohorte en el que sea solo observación y radiocirugía, porque la mayoría de literatura expuesta, aunque también puede ser un sesgo de búsqueda, es precisamente todos esos pacientes que fueron intervenidos. Y una cosa que me gustaría preguntarle al profe es qué piensa sobre la posición del rodete óseo, que uno, pues en la literatura, pues eso ya es en términos de todas las cirugías de fosa posterior, sobre la recomendación que hace, o sea, dejar al paciente sin rodete, o por el contrario, uno dejar un rodete sin fijarlo. ¿Qué opinión tienen los pacientes, el profe y el resto pues, de participantes? Muchas gracias por la atención. Gracias, Daniela. Muchas gracias, Dan. Bueno, lo primero es que yo creo que en los abordajes infratentoriales bilaterales, pues los suboccipitales completos, yo creo que sí es necesario colocar el rodete del paciente. Yo soy uno de los que aboga porque los abordajes retrosigmoideos o suboccipitales unilaterales muchas veces no hay que colocar rodete, pero para este tipo de abordajes uno tiene que ir bilateralmente. Por lo tanto, la idea es recolocar el rodete. Si a veces es complicado ponerlo con SpeediFlaps o con grapas, pues es mucho mejor ir preparado con mini placas. Entonces uno va preparado con mini placas y le repone el rodete óseo al paciente. En cuanto a si el paciente, pues que lo oí mencionar en la exposición, tiene un gran edema cerebeloso en la fosa posterior, yo creo, y esto es una parte muy esencial que he aprendido en los últimos casos, a decir verdad, tuvimos un caso hace relativamente poco en el cual tuvimos serios problemas para la retracción del occipital, y esto también aplica en la fosa posterior, y nos hizo, lo que dijo Dani, un problema con la valva, es decir, una contusión occipital basal. A pesar de que la paciente había sido manejada de su hidrocefalia con una ventriculocisтерnostomía endoscópica. Yo creo, y es una recomendación que yo he aprendido, es póngale a todos, ojalá, una ventriculostomía externa o manejen la hidrocefalia con una DBP, si la necesita manejar. Todos sabemos que en fosa posterior y sobre todo en estas hidrocefalias obstructivas en tumores, la recomendación es que si usted maneja el tumor, la hidrocefalia mejora, pero cuando usted va sobre todo a tumores que tienen ángulos tentoriales grandes y tiene que hacer grandes retracciones, es mucho mejor ponerle una ventriculostomía externa y después se la quita. Eso es como mi recomendación, pues, en cuanto a eso. Si la paciente, usted no puede cerrar la fosa posterior y tiene mucho edema, a pesar de que tiene una ventriculostomía externa, yo creo que hubo un problema en cirugía en el cual hubo un infarto venoso o algo por el estilo, y ahí sí la cosa cambia, pues, de ponerle el rodete. Eso es como lo primero. Lo segundo es, los abordajes acá son relativamente milimétricos, es decir, se complican por usted no hacer, por ejemplo, bajar hacia el seno transverso. Cuando usted se mete su occipital, pues, o se mete interhemisférico occipital, si usted no baja bien el abordaje, la retracción que hace es muy difícil. ¿Listo? Y eso daña tejido. Es una cosa que
hay que ponerle mucho ojo, así usted tenga que fresarlo hasta el seno transverso y observarlo y fresarlo hasta el seno longitudinal superior, por favor hágalo. No se ponga a retraer el cerebro. ¿Listo? Eso es lo segundo. ¿Cuál fue la otra pregunta que hiciste? Con respecto, profe, bueno, lo podemos discutir con el doctor Barrientos. Yo creo que el doctor Barrientos nos da más luces cuanto a la radiocirugía. En esa parte de la literatura que propone cirugía para lesiones que sean menores de 3 centímetros, pero como les había dicho, pues puede ser un sesgo de la búsqueda de literatura que dije, pero si hay algún papel o una experiencia, pues del doctor Barrientos específicamente, local en radiocirugía con este tipo de lesiones, pero no como una adyuvancia, sino como un manejo inicial para lesiones que sean pues menores de 3 centímetros. Buenos días, ¿se me oye? Hernán, ¿estás por ahí? ¿Se oye? Bueno. Hernán, se oye muy bien, se oye muy bien. ¿Me oye? Bueno. ¿Aló? ¿Se oye? Todos sabemos que, bueno, ha habido como debates y nosotros lo hemos visto acá en el Dani, ahí Instituto está, Neurológico, pues ahorita Hernán, Hernán quiere nos puede hablar. aclarar un poquito eso. En cuanto a los Daniel. meningiomas que están Hernán, se oye muy adyacentes bien. o invaden los senos durales. Daniel, ¿Aló? Nacho. ¿se me oye? Sí, sí, ahí se escucha. Dale, adelante. Ah, bueno, aquí siempre problemas técnicos. Bueno, mira, la radiocirugía siempre va a ser una herramienta terapéutica para tratar meningiomas. Es de lo que más sirve y lo que más tenemos de experiencia. En cuanto a definir si un meningioma pequeño, sea la localización que sea, en este caso los pacovectoriales, hay que intervenirlos o no, pues eso depende de muchos factores. Obviamente de la localización, su efecto compresivo y la edad del paciente. Pero no todos los meningiomas cuando son pequeños hay que tratarlos. Podemos inicialmente hacer un seguimiento con resonancias seriadas y definir si hay que tratarlos o no. En caso de que se decida tratar los meningiomas pequeños en dicha localización, la radiocirugía puede ser un tratamiento primario muy efectivo y con muy baja morbilidad y sin mortalidad. Lo que busca uno, como siempre digo y hago énfasis, la radiocirugía, el objetivo es el control local de la lesión, es decir, que en el seguimiento de esta imagen o este tumor no aumente de tamaño más de lo normal. Entonces no podemos esperar que después de una lo que buscamos es que no crezca en el tiempo. Y eso obviamente depende de la localización de la lesión y su efecto compresivo. Entonces, si encontramos un meningioma falcotentorial que tiene un efecto compresivo sintomático, la cirugía sigue siendo la primera opción con la intención de hacer la máxima resección posible y dependiendo el resultado, dependiendo del remanente, podemos definir hacer tratamiento adyuvante con radiocirugía. En dicha localización hemos tratado algunos y los resultados han sido muy buenos. Ya en el Instituto Neurológico con el CyberKnife, a la fecha, desde el 2012 que empezamos hasta la fecha, tenemos casi 1.100 tratamientos de radiocirugía de todas las patologías y localizaciones, y de estas, el tratamiento que más hemos hecho son los meningiomas, casi con el 23% de los casos, con buenos resultados. Para resumir, la radiocirugía es una herramienta terapéutica muy efectiva y muy segura en el tratamiento, ya sea primario o secundario, como dices, adyuvante, en tratamiento de los meningiomas. Hay algo que tener en cuenta y es los meningiomas grado 3, se llaman meningiomas anaplásicos, la radiocirugía sí no sirve y en ese caso sí es mejor hacer radioterapia externa en cualquiera de las modalidades porque por definición los meningiomas grado 3 infiltran el cerebro y hay que hacer un margen más grande, así que la radiocirugía no encontramos pues un blanco tan determinado. Entonces, sí, la radiocirugía es una muy buena herramienta y tiene muy buena efectividad y muy baja morbilidad. Nan, ¿me escuchas? Sí, señor. Nan, lo que pasa es que mi pregunta era a lo siguiente, o sea, los falcotentoriales son tumores con
digámoslo así, uno siempre ve que en los congresos de base de cráneo algunos grandes cirujanos de base de cráneo dicen que el tumor más difícil de operar es un petroclinoideo, un petroclivar. Pero esto es uno de los tumores difíciles de operar. Cuando uno los manda a radiocirugía, le da miedo, o es una incógnita que yo he tenido, cuando hablamos, por ejemplo, de tumores parasagitales que invaden el seno, pero que tienen el seno relativamente permeable, el riesgo de trombosis del seno, algunos dicen que aumenta con radiocirugía. ¿Vos pensás que en los pacientes con falcotentoriales el riesgo de trombosis del seno recto o de las venas pues de galeno aumenta con la radiocirugía en este tipo de pacientes? El riesgo del compromiso venoso y que conlleva siempre edema cerebral muy severo es por las venas, no por los senos. Las venas corticales, sobre todo las venas de trolar se coagulan, se tapan, pueden tener ese edema, se coagulan. Pero en los tumores de la base del cráneo esto es muy raro, es muy raro. Y los grandes vasos, la vena de Galeno, esas venas tan grandes, son muy resistentes a la radiocirugía, así que eso no preocupa, eso realmente no preocupa. El edema de los meningiomas venoso se ve muchísimo más en los meningiomas que son de la convexidad que en los meningiomas de la base del cráneo. Eso también ha sido estudiado y no hemos tenido ningún problema con eso. Muchas gracias, Nacho, excelente. ¿Hay alguno de los participantes que tenga alguna pregunta? Dani, hay algo que yo quiero comentar. Sí. Buenos días para todos. Hola, Claudita. Bueno, con respecto a lo que comentó Daniela de la embolización, hay un dato que sí es importante y que da un indicio de que los pacientes significativamente se pueden beneficiar de la embolización, y es los pacientes en los que se les ve una arteria de venas cónicas Cirani gruesa, ¿sí? Entonces, cuando se les hace arteriografía y se ve que esta arteria pues tentorial está significativamente, o sea, que se ve más gruesa de lo normal, esos pacientes tienen un beneficio bastante algo si se emboliza esta arteria, ¿sí? Porque esa es una, digamos, es una de las ramas principales nutricias cuando esa arteria está gruesa, cuando la arteria está gruesa, y eso baja significativamente pues como el riesgo de sangrado. Y en cuanto a los abordajes, bueno, antes de eso quiero decir algo. Yo en lo personal soy muy amiga del uso de los drenes lumbares, ¿sí? El tren lumbar en el transoperatorio aumenta muchísimo la capacidad de retracción del parénquima, tanto como occipital, y disminuye mucho la morbilidad. ¿Por qué? Porque en estos casos no es fácil entonces acceder a las cisternas. O lo que tú dices, Dani, del uso también de la ventriculostomía, pero a veces cuando son meningiomas falcotentoriales muy grandes, no es posible, pues no es fácil, digamos, cazar el ventrículo fácilmente. Lo otro que quería decir entonces en cuanto a los abordajes es que, como dice Daniela, se dividen, o sea, hay varios abordajes, pero se dividen a grosso modo en dos grupos grandes, que son los supracerebelosos, pues los supratentoriales y infratentoriales. De esos grupos, pues obviamente entonces está el supracerebeloso infratentorial, pero digamos, el que tiene mayor beneficio y digamos con el que salen más o menos el 70-80% de estos casos son los pacientes que se les hace un interhemisférico occipital transtentorial transfalcino. En esos casos se benefician mucho si el paciente se pone como en posición de Concord y en 3/4 prono. Entonces hay unos estudios, a pesar de que las series pues de estos son con relativamente pocos casos, no conocía series tan grandes como este artículo que presentó Daniela. Las series que yo he pues visto han sido series de 14, 15 pacientes, pero en estas series, generalmente, en estas series pues iniciales de 14, 15 pacientes, que fueron las series iniciales que se describieron, hacen énfasis en que la mayoría de los pacientes salen con un abordaje interhemisférico occipital, y pues entonces, según lo que uno necesite, hace entonces un corte transtentorial y transfalcino. Pero es muy importante que el abordaje sea de un solo lado, ¿sí? Porque el riesgo de que se haga un abordaje bilateral
tiene, digamos, un costo muy alto desde el punto de vista visual por la retracción del occipital, igual que si se hace un abordaje suprainfratentorial. Entonces, a pesar de que son abordajes que hay que tener, pues, digamos, como en mente, lo más importante es tener en cuenta que la mayoría de veces hacer un abordaje supra-infra o hacer un occipital bilateral, digamos, se debe evitar, porque si tú haces un occipital interhemisférico con el paciente en 3/4 prono y en posición de Concord, pero haciéndolo de un solo lado, la mayoría de los tumores, sobre todo si la consistencia ayuda, salen con este solo abordaje. Eso era lo que quería decir. Wow, totalmente de acuerdo. Hay un detalle ahí que yo creo que es bueno aclararlo, la escogencia del lado. Yo voy a confesar que pues yo tengo una paciente que me fui por el lado izquierdo porque era donde se inclinaba más el tumor, pero al hacer la retracción hizo un infarto venoso porque coagulamos la vela, paciente que les dije que operamos hace poquito. Cuando hizo el infarto venoso, o sea, cuando hizo la contusión, la paciente tuvo afectación del lenguaje y fue por el lado izquierdo. Después de eso, yo digo, es mejor meterse por el lado derecho, así que es un poquito más difícil la resección del tumor. Pues es una experiencia personal. Lo segundo es que, no sé, Claudita, ¿qué consideras? Pero si te entendí bien, prefieres drenes lumbares. ¿O no te parece que los lumbares en lo personal y a la mayoría de los pacientes con tumores de base de cráneo, sí, o sea, yo a los residentes pues a veces les digo que no le tengan miedo al tren lumbar, pero estoy hablando, o sea, que no quede el concepto confundido, que estoy diciendo pues que les pongamos a las lesiones a los pacientes con tumores gliales. Estoy hablando netamente de base de cráneo. Sí, sí, pero en este tipo de tumores que hacen una hidrocefalia obstructiva en el silvio, ¿no te gusta más ponerle drenes ventriculares que lumbares? Sí, Pues claro. sobre todo en los tumores Pero grandes. lo que te digo, si son gigantes, porque a veces cuando los tumores son de tamaño tan grande, que producen técnicamente no es posible, pero obviamente, claro, también es una buena opción, sí. Listo. O sea, en los casos en los que yo tengo, en los que uno tiene como casarle el ventrículo fácil, sí, sí. Pero, por ejemplo, no hablando concretamente de estos casos falcotentoriales, sino, digamos, en pacientes con meningiomas del surco olfatorio o tumores, pues, que son más anteriores, yo ahí sí no les pongo ventriculostomía, les pongo siempre dren lumbar. Listo, gracias, Clau. Buenos días, ¿cómo están? Habla Edgar Ordóñez, de Bogotá, ¿cómo han estado? Buenos días, Quería doctor, ¿cómo está? preguntar, bien, quería preguntar si podía de pronto compartir en mi pantalla simplemente para mostrarles un par de cositas de un caso, simplemente para mostrarles también una experiencia personal y preguntarles a ustedes qué opinan de eso. Claro, doctor, bien pueda. Mira, es que pena que estoy en mi celular. Un segundito. Ok, ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor, la estamos viendo. Ok, qué pena que no tengo. Este es un caso que operé hace un par de años. A mí personalmente me pareció muy conveniente. Un paciente que le pusimos en decúbito prono tenía un meningioma falcotentorial muy grande. Hacía 10 años le habían operado la parte supratentorial y había quedado un pequeño remanente supratentorial. Y la paciente consultó. Qué pena, aquí de pronto tengo únicamente el TAC. El axial, qué pena con ustedes, pero era un meningioma gigante. Estaba debutando con hidrocefalia de la paciente y le hicimos una craniotomía suprainfratentorial. A mí me pareció muy útil hacerle una angioresonancia con venografía y simplemente verificar que la tórcula estuviera, digamos, separada del hueso para poder hacer el abordaje. Nos fue bastante bien.
Y me parece que, de hecho, por ejemplo, y a nosotros por lo menos nos influyó mucho que el tumor tuviera más un componente, por ejemplo, infratentorial que supratentorial, porque eso, afortunadamente el tumor era un tumor de consistencia más bien friable y eso permitió que descendiera. Pues lo único que hicimos, digamos, fue coagular las venas bernianas inferiores y con el drenaje ventricular fue suficiente, nos fue bastante bien. Lo que hicimos inicialmente fue como el componente infratentorial era mayor, pues le hicimos primero el supracerebeloso infratentorial y por eso fue, digamos, por ese fue suficiente para hacer la resección. Y de hecho la paciente le retiramos. Aquí no se alcanza a ver, tuvo un pequeño remanente también y eso decidimos hacerle radioterapia. Y la paciente más o menos 6 meses después de hacerle la radioterapia hizo un edema am, cercano ahí al tallo. De hecho, hizo una hidrocefalia transitoria y con corticoides resolvió y no requirió la derivación. Pero no sé ustedes qué opinan. Me parece que los tumores en general, los meningiomas de fosa posterior, no se benefician mucho de hacerle la embolización y más bien generan más edema, al igual que la radioterapia. No sé ustedes qué opinan de eso. Quería simplemente compartirles ese caso. Eh, Clau, ¿quieres hablar primero? Bueno, doctor Ordóñez, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que, bueno, en la mayoría de los tumores, yo creo que no es necesario hacer embolización. Ahorita, pues oíamos a Daniela decir las 4 de los meningiomas, pues que le hemos visto en Almerti y en Lee, y decir que si uno tiene una buena técnica microquirúrgica en la cual va devascularizando el tumor, o sea, las 3 formas en las cuales se irriga el tumor, o sea, la parte pial, la parte que viene del periósteo y la parte de las grandes arterias o macroscópicas, yo creo que uno tiene una buena capacidad de hacer hemostasia. La otra cosa es, y eso se lo digo a los residentes, es paciencia. Usted con paciencia y con calma logra muy buenas hemostasias en los tumores, en la mayoría de los tumores, no importa de qué tamaño sean. Yo soy un gran defensor de que la técnica quirúrgica es más importante que cualquier tipo de embolización. Es una filosofía personal, pues. No sé usted qué piensa, doctor Ordóñez. Sí, de acuerdo, ¿no? Y es que no sé ustedes qué experiencia tienen, pero la mayoría de meningiomas que han tenido gran tamaño y que he querido embolizar, desafortunadamente la embolización realmente no, no me ha servido para mayor cosa, ni siquiera los supratentoriales que están irrigados por la occipital o por la meningia. Yo creo que Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que eso es un hallazgo y uno lo ve pues en los estudios epidemiológicos que tiene un impacto y es verdad, tiene una diferencia en los estudios epidemiológicos. Pero yo creo que el impacto en el paciente, exceptuando algunos pacientes muy especiales, el impacto clínico de la embolización quirúrgica en manos de gente que está acostumbrada a manejar meningiomas es relativamente poco. Entonces, sí, es el típico caso de grandes impactos estadísticos, poco impacto clínico. de acuerdo, sí, y no sé ustedes, yo prefiero, por ejemplo, si se va a embolizar, siempre hacerle la embolización en la mañana y programarlo para el momento en que salga de la embolización, porque desafortunadamente, por ejemplo, era un meningioma tentorial lateral y se le hizo embolización y el paciente empezó a hacer edema en el posoperatorio inmediato de la embolización y tocó prácticamente urgenciado. Entonces, me parece como un poco a veces peligroso Totalmente no de estar acuerdo. programados para eso. Sí, Y hay casos, digámoslo así, que nos pasa también con las malformaciones arteriovenosas y lo mismo pasa en las embolizaciones en meningiomas, en los cuales si tú lo pasas a una sala, lo embolizan y lo pasas dormido a cirugía y el paciente pues tiene un mal resultado, el cerebro lo encontramos edematizado, uno no sabe ahí qué fue lo que pasó, si fuimos nosotros o no. No es una cuestión de repartir culpas, pero en realidad cuando hacemos eso preferimos que lo hagan, despertarlo y pasarlo a cirugía algunas veces, porque es que en realidad no sabemos qué es lo que pasa. Yo no sé, no,
digámoslo así, nuestra experiencia con la embolización en meningiomas nos ha hecho pensar que pues, que no es una terapia muy amigable algunas veces. De acuerdo, sí, señor, muchas gracias. No, Muchas gracias por la presentación. Entusiastas a nuestra universidad, alma